gente de YouTube, que están aquí, Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, darle a la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buenas tardes, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a... Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Gojo Satoru en Re. 0 autor. Fauques 2 copyright web novel. Resumen aburrimiento. Incluso a esta edad, ya nada lo emociona. Satoru Gojo, nacido con los 6 ojos y el ilimitado. Bendecido con un talento que hizo temblar a todo el mundo del Jujutsu incluso antes de que alcanzara su máximo potencial. Pero ese era el problema. Todo era demasiado fácil. Demasiado predecible. Demasiado aburrido. Ni siquiera había despertado su verdadero potencial todavía, y el mundo ya se sentía pequeño. Entonces, un día, sin previo aviso, una fuerza misteriosa lo arrancó de todo lo que conocía. Sin explicación. Sin razón. Sin vuelta atrás. Lo que lo recibió no era Tokio. No era el mundo del Jujutsu. Era un reino gobernado por la política, maldito por brujas y embrujado por criaturas que harían que los espíritus malditos parecieran mansos. Lo colocaron como un don nadie. Un personaje secundario en la historia de alguien más. Pero dime, ¿alguna vez has intentado poner a Satoru Gojo en segundo plano? Exacto. No funciona. Ahora Lugnica tiene un nuevo problema. No la bruja de la envidia. No la ballena blanca. No los arzobispos del pecado. Es un chico con una sonrisa que promete caos. El mundo de Re. 0 quería un personaje secundario. Lo que obtuvo y fue el más fuerte. Y por primera vez en mucho tiempo y ya no se aburre. Capítulo 1. Chapter 1/N. Hola a todos, estoy volviendo a subir esto porque el original no tuvo la atracción que merecía. Muchos de vosotros incluso os habéis puesto en contacto y sugerido que le diera otra oportunidad, así que aquí estamos. Si te gustó antes, por favor añádelo de nuevo a tu colección. Realmente ayuda. Planeo subir todos los capítulos a 70 de una sola vez durante el reinicio de esta semana, así que estad atentos. Agradecí mucho el apoyo la última vez y espero que podamos construir sobre ello. Muchas gracias. Apoyo a la unión del sistema estelar exitoso. Un texto azul pálido flotó de repente en el centro de su visión, como una ilusión proyectada formada por una técnica maldita, con un brillo barato y electrónico. Satoru Gojo parpadeó tras sus gafas negras, un destello de interés cruzando sus ojos. TCH. Chasqueó la lengua suavemente, un sonido casual que solo un adolescente podría lograr. Sacudió la bebida helada en la mano. Los hechiceros de Jujutsu hoy en día realmente no saben cuál es su lugar, Alargó las palabras, como si comentara algo ligeramente divertido. Ajá. Caminando medio paso por delante, su gurú Geto se detuvo y giró lentamente la cabeza. Miró a Gojo con clara confusión. ¿De qué hablas de repente? Gojo echó la cabeza hacia atrás y dio un largo trago a través de la pajita, el fuerte glug glug resonando por la calle silenciosa. La dulzura helada le bajó por la garganta, lavando el calor persistente de la tarde. Al oír la pregunta de Geto, simplemente levantó la mano y terminó el resto de la bebida de un trago. Con un leve apretón de los dedos, la lata vacía se arrugó con un crujido agudo. Un movimiento casual de muñeca hizo que la lata aplastada volara. Cortó el aire, cruzó más de 10 metros y cayó profundamente en un cubo de basura al borde de la carretera con un fuerte estruendo. No es nada. Gojo saludó a Geto, su mano dibujando un arco fácil en el aire, con un tono aún relajado. Solo un idiota que no conoce sus límites intentó usar una extraña técnica maldita conmigo. Inclinó la cabeza, un atisbo de irritación genuina finalmente se coló en su voz. Y de hecho me llamó personaje secundario o algo así. Un poco molesto, la verdad es que es. ¿Técnica maldita? ¿Personaje secundario? Geto frunció el ceño y se rascó la nuca, con una expresión extraña. Cualquiera que se atreviera a tocar a Satoru Gojo tenía que estar loco. Parece que eligieron el objetivo equivocado.
Geto se encogió de hombros, con un tono lleno de una confianza inquebrantable. Conocía la fuerza de Gojo mejor que nadie. Olvida alguna técnica desconocida. Aunque apareciera un espíritu maldito de grado especial, el que sufriría al final nunca sería Gojo. Con eso, ya no le importaba pensar en un asunto tan inútil. Se dio la vuelta y siguió hacia la tienda de postres delante, con los hombros caídos como siempre. Al fin y al cabo, la razón por la que estaban fuera era para comprar una tarta de fresa de edición limitada para Gojo. Preocuparse por Gojo era lo último que alguien necesitaba hacer. Veamos qué te dio el valor de usarme como sujeto de pruebas. No estaba enfadado. Si acaso, sentía curiosidad. A medida que su fuerza crecía, las cosas que realmente podían interesarle se habían vuelto cada vez más raras. Justo cuando estaba a punto de ponerse serio y sacar al cobarde escondido en las sombras para darles una lección adecuada, el texto azul pálido cambió de nuevo. Nuevas líneas aparecieron una tras otra. ¿Te gustaría viajar al primer mundo y comenzar la misión de popularidad primero? La popularidad ganada durante la misión puede intercambiarse por cualquier objeto de tu mundo original o de mundos previamente recorridos. ¿Eh? Gojo alzó una ceja. Su mano colgando suelta se detuvo. ¿Viaje a otro mundo? Dio unos pasos hacia adelante, deteniéndose donde Geto había estado antes. Su mirada recorrió las tiendas que bordeaban la calle, su voz perezosa y divertida. Suena bastante bien, pero también parece uno de esos anuncios falsos de televisión. Sus dedos pasaron por el cabello blanco junto a su oreja, suave y terso al tacto. Gojo se estiró profundamente, sus articulaciones emitiendo un leve clic, todo su cuerpo irradiando la flojera de quien no ha dormido lo suficiente. Bueno, lo que sea. Supongo que lo probaré y veré. Inclinó la cabeza. Tras las lentes, los 6 ojos brillaban con interés. Su voz llevaba un matiz burlón de amenaza. Más te vale no decepcionarme. Si no, te voy a dar una nalgada, ya sabes. En cuanto las palabras salieron de su boca, el texto azul pálido parpadeó violentamente, como si respondiera. Confirmación recibida. Iniciando transferencia del primer mundo, mundo confirmado, 0, empezar la vida en otro mundo, iniciando transferencia, transferencia completada. El texto apareció. Cuando terminó de leer y apartó la mirada de las palabras transferencia completada, se dio cuenta de que todo a su alrededor ya había cambiado. Satoru Gojo estaba aturdido en una calle completamente desconocida. Edificios de estilo europeo le rodeaban, y el animado murmullo llenaba el aire. En el transcurso de un solo instante, todo se transformó. ¡Oh! Ante un cambio tan repentino y sorprendente, Gojo se recuperó casi al instante. Observó su entorno y las figuras que se movían por la calle, levantando una mano para subirse las gafas de sol. Los detalles de esta ilusión son bastante sólidos. Recogió casualmente una pequeña piedra del suelo y la hizo rodar entre los dedos. La sensación era aterradoramente real. La soltó y presionó suavemente con el pie. Un crujido nítido sonó bajo su planta. Simular el tacto y el sonido de forma tan realista, eso es impresionante. Y un mundo de fantasía con tanto carácter además. Gojo miró hacia la bulliciosa calle delante. Entre los peatones, no solo había humanos. Vio muchas figuras con apariencias extrañas, seres que se parecían a los semihumanos de las novelas de fantasía. Más allá de eso, los carruajes avanzaban por la carretera, pero no eran tirados por caballos. En cambio, grandes criaturas parecidas a lagartos, del tamaño aproximado de un caballo, los arrastraban hacia adelante. Todo se sentía fresco y desconocido. Lo que había empezado como una técnica con la que planeaba lidiar con naturalidad ahora había captado mucho más su interés. Si es una ilusión, no puede cubrirlo todo. Gojo giró la muñeca, listo para dar un paseo de verdad por esa extraña ilusión. Como turista, sentía el impulso de explorar todo a su alrededor. Pronto vio algo familiar al borde de la carretera. Un puesto de frutas. Y si sus ojos no le mentían, la fruta apilada eran manzanas. ¿Manzanas en un mundo isekai? Murmuró Gojo. Eso es, no es muy rigurosa, ¿verdad? Comentario 6. Votar 2 restantes. Capítulo 2. Chapter 2. Las manzanas del puesto de fruta eran grandes y regordetas, de un rojo intenso que las hacía parecer increíblemente apetitosas. Detrás del puesto estaba el vendedor, un hombre de mediana edad con una chaqueta negra abierta. Un pañuelo negro atado alrededor de su cabeza y una cicatriz de aspecto feroz cruzaba su rostro, dándole el aire de alguien con quien no era fácil hablar. Hola, chaval. ¿Quiero comprar una manzana?
Satoru Gojo extendió la mano y cogió una manzana del puesto. La apretó suavemente entre los dedos. La carne era firme y elástica, claramente llena de jugo. Sin pedir permiso, Gojo se inclinó y dio un bocado. Un zumo dulce y ácido estalló en su lengua, trayendo un aroma fresco y afrutado. El sabor era aún más impresionante que los pasteles de fresa que solía comer. Bastante bien. Gojo entrecerró los ojos y asintió satisfecho, ya preparándose para seguir adelante y mirar a otro lado. Hola. Mocoso, ¿crees que puedes robar cosas así como así? El vendedor de frutas finalmente se dio cuenta de lo que Gojo estaba haciendo. Él fulminó con la mirada, con los ojos abiertos de furia. Parecía listo para salir corriendo de detrás del cubículo y darle una lección a Gojo. Oh. Gojo alzó una ceja. Ah, perdón por eso. Sacó unas monedas del bolsillo y las lanzó con naturalidad al puesto. Las monedas golpean la madera con un claro tintineo. Después de eso, Gojo siguió mordisqueando la manzana mientras se giraba para irse. Pero cuando el vendedor vio claramente las monedas, su enfado solo se intensificó. Unos trozos de metal de quién sabe dónde, y este mocoso pensaba que eso contaba como pago. Increíble. Pequeño gamberro, paga bien. El vendedor de frutas lanzó el puño y cargó directamente contra Gojo. Así que este es del tipo de mal genio, murmuró Gojo. El puño del hombre se lanzó hacia él, pero justo antes de que pudiera aterrizar, se detuvo. Por mucho que el proveedor se esforzara, no se acercaba ni una fracción. ¿Qué demonios es esto? El vendedor miró a Gojo con asombro. Aunque estaba justo delante de él, no podía avanzar, ni siquiera lo suficiente para tocarle. La escena era tan extraña que le dejó atónito. En ese momento, el vendedor vio a 2 guardias patrullando acercándose a lo lejos y gritó a pleno pulmón. Guardias. Alguien me está robando. TCH. Gojo miró a los 2 guardias, que claramente habían sido atraídos por el grito. Sin prisa, dio el último bocado de su manzana. Mientras el vendedor estaba ocupado gritando a los guardias, Gojo metió el corazón de manzana en el bolsillo del pecho del hombre y le dio una ligera palmada. Nos vemos. Con eso, la figura de Gojo parpadeó y desapareció entre la multitud en un abrir y cerrar de ojos. Esta ilusión era interesante, y quería ver más de ella. No tenía intención de perder el tiempo aquí. En el siguiente instante, Gojo apareció en la esquina de un callejón estrecho. Se quedó allí, escuchando los pasos apresurados que pasaban fuera, y no pudo evitar reírse. No esperaba que los NPCs a esta ilusión fueran tan dedicados. Cuando el ruido de fuera se desvaneció, Gojo salió tranquilo. Pronto ya había cruzado varias calles más. Lo que acababa de pasar solo le interesaba más en esta ilusión. Esta vez, decidió echar un vistazo a esos semihumanos de formas extrañas. Semihumanos tipo perro, ¿eh? No es precisamente mono. Bastardo. Estás pidiendo morir. El semihumano cuya cabeza Gojo había frotado casualmente rugió humillado. Sus afilados colmillos caninos estaban al descubierto, y parecía listo para destrozar a Gojo. Los perros a los que les gusta enseñar los dientes no son queridos, ya sabes. Con una sonrisa en los labios, Gojo salió disparado. Bajo la furiosa persecución del semihumano, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. No mucho después, cuando Gojo apareció de nuevo, estaba dentro de una herrería. Momentos después, un herrero sin camisa con un grueso delantal de cuero salió furioso, martillo en alto, furioso. Lo único que quedaba atrás era la figura alejada de Gojo, que se alejaba cada vez más. Escenas como esta se repetían durante el siguiente período de tiempo. Tiendas generales, librerías, posadas y dondequiera que Gojo iba, seguía el caos. Después de causar disturbios tras disturbios, Gojo adquirió una comprensión más profunda de lo real que se sentía este mundo. El sabor de la comida, la textura de los objetos, incluso las reacciones emocionales de las personas, todo resultaba absurdamente auténtico. Se apoyó en un gran árbol y se tiró de la venda hacia arriba, revelando sus 6 ojos azul hielo. Los patrones dentro de sus iris eran cristalinos. Su mirada recorrió todo lo que le rodeaba. Seguía sin haber señales de energía maldita. Ese absoluto vacío hizo que por primera vez surgiera una pizca de duda en su mente. Había visto innumerables ilusiones y dominios avanzados. Incluso los dominios innatos capaces de simular la realidad o manifestar el mundo interior de una persona siempre dejaban rastros de energía maldita en los detalles. Y lo que podían mostrar siempre era limitado, solo un fragmento de realidad. Pero este mundo era real hasta un grado inquietante.
El tacto, el sabor, incluso las fluctuaciones emocionales de las personas con las que acababa de interactuar no eran diferentes del mundo real. Eso era algo que un dominio innato simplemente no podía lograr. Así que esto no es una ilusión. Gojo tamborileó suavemente los dedos contra la pared, frunciendo el ceño. Si no lo es, entonces ¿qué es? ¿Esa llamada transferencia mundial? Murmuró para sí mismo, con un tono ahora más serio. Esto de la transferencia de mundo es mucho más interesante de lo que pensaba. Y también estaba ese extraño sistema que mostraba notificaciones sobre popularidad. Si realmente había llegado a un mundo completamente nuevo, en lugar de verse afectado por alguna ilusión inducida por la técnica maldita, y entonces la forma en que investigaba las cosas tendría que cambiar. Antes, actuaba libremente porque asumía que solo era una ilusión. Pero no era de los que disfrutan causando problemas a la gente normal. Por ahora, trataré esto como un mundo real. Y si es un mundo real, entonces necesito dinero. Gojo revisó sus bolsillos. Solo tenía unas pocas monedas de yenes japoneses que le habían sobrado de comprar bebidas, completamente inútiles aquí. Robar era un no instantáneo. Trabajar en un empleo era aún menos realista. Eso sí que es un dolor de cabeza. Lo dijo así, pero la sonrisa divertida visible bajo sus gafas de sol dejaba claro que eso no era realmente un problema para él. 24 horas hasta que el protagonista de este mundo, Subaru Natsuki, sea convocado. Personajes secundarios, por favor, preparaos para dar la bienvenida al protagonista y trabajaos duro para ganar popularidad. Aquí está otra vez. Al ver las palabras personaje secundario, Gojo se pasó una mano por el pelo blanco. Llamarme personaje secundario es subestimarme. 24 horas, ¿eh? Parece algo que merece la pena esperar con ganas. Comentario 5. Votar 2 restantes. Capítulo 3. Chapter 3. Primero lo primero, necesitaba dinero de este mundo. Después de eso, quiso entender bien qué tipo de lugar era este. Al mismo tiempo, necesitaba encontrar una oportunidad para aprender el idioma escrito aquí. Había algo extraño en ello. Podía comunicarse perfectamente con la gente de este mundo, pero cuando visitó una librería antes, se dio cuenta de que no podía leer ni una palabra de la escritura. Aún así, era un pequeño problema. Mientras tuviera dinero, aprender el idioma no sería difícil. Después de todo, siempre había sido seguro de sí mismo para estudiar, especialmente para memorizar. Tras pensarlo un momento, Satoru Gojo se dirigió a la taberna que había visto antes en la calle. No había avanzado mucho cuando su paso se ralentizó un poco. Las gafas de sol de su nariz se deslizaron un poco hacia abajo, revelando unos ojos azul claro. Una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. No se dio la vuelta. Con los 6 ojos activos, todo a su alrededor ya estaba dentro de su conciencia. No muy lejos detrás de él una figura pequeña se mezcló entre la multitud, acortando silenciosamente la distancia. Era una chica rubia que llevaba una bufanda y una chaqueta corta. Parecía joven, de complexión esbelta, pero era evidente que era una chica excepcionalmente guapa. En ese momento, sus ojos carmesí puro estaban fijos en el bolsillo de Gojo, con alerta y ansias brillando en lo más profundo de ellos. Gracias a la selección real, últimamente han venido a la capital muchos idiotas ricos. Felt se movía entre la multitud, usando a transeúntes más altos como cobertura mientras se acercaba a Gojo con paso firme. Había notado a este tipo problemático antes mientras causaba caos por todas partes. Ropa limpia, actitud perezosa y un aire completamente distinto al de los pobres que viven en un barrio marginal. Especialmente después de todo lo que había hecho, parecía exactamente un joven noble despistado. Por la experiencia de Felt, alguien así, paseando sin guardias, era el objetivo perfecto. Aunque ya tenía un gran acuerdo planeado, eso no le impidió coger un poco extra a un lado. Siguiendo el flujo de gente, Felt se acercaba cada vez más. Pronto, estaba justo al lado de Gojo. Como un gato ágil, se lanzó a la acción. Sus pequeñas y delgadas manos parecían pálidas y juveniles bajo la luz del sol. Sus yemas de los dedos alcanzaron con precisión el bolsillo abierto de Gojo. Justo cuando estaba segura de que lo tenía, en el momento en que sus dedos rozaron el borde del bolsillo, se detuvieron por una barrera invisible. No podía entrar, pase lo que pase. Felt había sobrevivido en los barrios marginales durante años, viviendo de robos, y había robado más carteras de las que podía contar. Era la primera vez que se encontraba con algo así. Estaba justo ahí. Tan cerca. Pero por mucho que lo intentara, no podía tocarlo en absoluto. Tras un breve momento de shock, la alarma explotó en su mente.
Habiendo sobrevivido tanto tiempo en los barrios marginales, era extremadamente cautelosa con lo desconocido. En un mundo donde existía la magia, cualquier cosa que desafiara el sentido común podría ser fácilmente magia. Y cualquiera que pudiera usar magia estaba muy por encima de lo que ella podía manejar. La mejor opción ahora era retirarse inmediatamente y alejarse antes de que se diera cuenta. Con su velocidad, aunque ahora se diera cuenta, estaba segura de que podría escapar. Sin embargo, justo cuando se giró una voz burlona sonó junto a su oído. Los niños no deberían robar, ya sabes. Felt sintió que una mano grande le atrapaba la muñeca. El calor de su palma era inconfundible. Gojo se giró y miró a la chica, con voz perezosa y divertida. Luego, con un movimiento suave, pellizcó la parte trasera del cuello y la levantó como a un gatito, llevándola hacia el borde de la calle. Suéltame. No sé de qué hablas. Se sentía agitada como un gato enfadado, con las piernas pataleando salvajemente. Su rostro, del tamaño de la palma de la mano, estaba lleno de cautela, afilado y agresivo. Al mismo tiempo, una de sus manos se dirigió hacia la parte baja de la espalda, donde una daga corta estaba oculta para defensa propia. No tenía intención de hacerle daño. Solo quería asustarle lo suficiente para liberarse. Al fin y al cabo, el robo y el robo eran cosas completamente distintas. Buscando esto, Gojo sonrió al observar su movimiento y luego agitó casualmente un corto puñal delante de sus ojos. En cuanto lo vio, Felt se quedó paralizado. Entonces dejó de luchar por completo, relajándose como si hubiera aceptado su destino. ¿Qué? ¿Ya no me defiendo? Felt chasqueó la lengua. Que él tomara su daga sin que ella se diera cuenta significaba que su fuerza estaba muy por encima de la de ella. En esa situación, luchar solo causaría más problemas innecesarios. Me rindo. Pero en realidad no te robé nada. ¿Qué tal si me dejas en el suelo y hablamos de algún tipo de compensación? Y ella actuó de derrota y conciliación. Por supuesto, todo era solo una fachada. Su verdadero objetivo era hacer que Gojo bajara la guardia y luego escapara. Habiendo crecido en el caos de los barrios marginales, Felt conocía bien sus ventajas. No era solo su velocidad y agilidad. Era su edad. La mayoría de la gente no era muy cautelosa con una niña de su edad, aunque la pillaran robando. Esa vacilación abrió una apertura. Solo necesitaba el más mínimo desliz. Eso es bastante decisivo. Y tu técnica tampoco está mal. Lástima que tu juicio sea pésimo. Elegiste el objetivo equivocado. Gojo dejó a Felt en el suelo, hablando con ligereza. Al mismo tiempo, jugaba con varias monedas extrañas en la mano. 10 monedas en total. 3 parecían de plata, mientras que los otros 7 probablemente eran de cobre. Estaban tallados patrones intrincados, con palacios y figuras humanas grabadas en el centro. En el momento en que Felt tocó el suelo, estuvo a punto de salir corriendo, pero sus ojos se posaron en las monedas en la mano de Gojo. Instintivamente, revisó su bolsillo. Sus ojos se abrieron de par en par al mirarle. «¿Me robaste el dinero?» «No, no, no». Gojo levantó un dedo y lo agitó suavemente. «Esto es solo un pequeño castigo por intentar robar». Su voz seguía siendo perezosa e indiferente. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 4. Chapter 4. Al ver su daga corta y el dinero que había robado tanto por Satoru Gojo, Felt apretó los dientes frustrada, pero no se atrevió a hacer nada imprudente. Solo pudo fulminarle con la mirada, como un gatito salvaje al que le han robado la comida. Eso es dinero que apenas conseguí robar, y ni siquiera te he quitado nada. Tú, ¿cómo puedes comportarte como un ladrón? Felt sabía que robar estaba mal. Pero por sus sueños, por su vida futura, siempre había ahorrado y raspado cada moneda que podía. Que Gojo le arrebatara todo eso le dolía el corazón. Lo que lo empeoraba era que este chico era claramente fuerte, obviamente no una persona cualquiera, pero aún así iba a por su pequeño dinero. ¿No debería alguien como él ni siquiera mirarlo, y mucho menos tocarlo? ¿Ladrón? Gojo se rió mientras metía el dinero en el bolsillo, incluso dándole una palmada deliberada, como para mostrar que estaba bien guardado. Luego se agachó frente a Felt. Tú fuiste quien intentó robarme primero. Solo estoy acumulando un poco de interés. Mientras hablaba, le tiró de la mejilla, luego le despeinó el pelo hasta dejarlo todo despeinado antes de levantarse, claramente satisfecho. La próxima vez que robes, asegúrate de comprobar si es alguien con quien puedas permitirte meterte. Mientras decía eso, metió un caramelo de su propio bolsillo en el de ella, luego se dio la vuelta y se alejó. Felt miraba su espalda alejándose,
con los dientes apretados, incapaz de hacer nada al respecto. No podía vencerle, así que solo podía tragarse la pérdida. Justo cuando estaba a punto de irse, notó su corto puñal reposando silenciosamente a sus pies, como si la hubieran colocado en algún momento sin que ella se diera cuenta. Rápidamente la recogió y la volvió a sujetar en la parte baja de la espalda. Cuando volvió a mirar, Gojo ya se había ido. Felt sacó los caramelos que había dejado en su bolsillo. Bonito envoltorio, un leve aroma dulce. Nunca había visto ese tipo de caramelo antes, pero aún así reconoció lo que era. Ella apretó los labios, la guardó de nuevo en el bolsillo, resopló suavemente y luego salió del callejón y volvió a mezclarse con la multitud. Con el dinero que había tomado de Felt, Gojo se dirigió directamente a una librería. Tener dinero lo hacía todo más fácil, sin importar el mundo. Compró un libro para principiantes sobre el sistema de escritura local y pidió al dueño de la tienda que explicara brevemente el significado de cada personaje. El coste total fue de una moneda de plata. Eso fue suficiente para que Gojo adquiriera un dominio básico del lenguaje escrito. Una memoria fotográfica no era nada especial para él. Ahora que sabía leer, tras hacerle algunas preguntas al dueño, compró también un libro de historia y salió de la tienda. El gasto total ascendió a una moneda de plata y 23 monedas de cobre. La moneda aquí se dividía en 4 niveles, de menor a más alto. Monedas de cobre, monedas de plata, monedas de oro y monedas sagradas de oro. Cada nivel tenía un tipo de cambio de 100 a 1. Pasando rápidamente las páginas de los libros en sus manos, Gojo obtuvo una comprensión mucho más clara del mundo. Así que realmente es como una de esas novelas ligeras de fantasía. Suspiró mientras leía. El mundo en sí era bastante complejo. En total había 4 países. Lugúnica, Boyachia, las ciudades-estado de Cararaji y el reino sagrado de Gusteco. Actualmente se encontraba en la capital real, Lugúnica. Lugúnica era una nación con más de 1000 años de historia y una población de alrededor de 50 millones. Su territorio incluía muchos climas diferentes y una gran variedad de semihumanos y otras razas. Aquí también existían magia y dragones, clásicos de la fantasía. Más allá de eso, había brujas. Según la leyenda, hace 400 años, la bruja de la envidia se tragó la mitad del mundo. Al final, fue derrotada por los esfuerzos combinados del sabio, el dragón divino y el santo de la espada, salvando el mundo entero. Después de terminar esta llamada historia, Gojo sintió que acababa de leer ficción barata y desechable. Una historia dolorosamente estándar de héroe que salva el mundo. La única diferencia era cambiar a un rey demonio por una bruja. Lo único que resulta siquiera un poco interesante son las protecciones y autoridades divinas. Según el libro, las protecciones divinas eran algo que cualquiera en este mundo podría poseer potencialmente. Eran bendiciones concedidas por el mundo al nacer. Algunas protecciones divinas eran únicas para razas específicas. La mayoría de la gente nacía sin ninguna protección divina, mientras que quienes la tenían sabrían instintivamente lo que era sin necesidad de que se lo dijeran. Las autoridades podrían verse como lo opuesto a las protecciones divinas o como un reemplazo superior. Ninguna protección divina podría superar jamás a una autoridad. Sin embargo, las autoridades solo se manifestaban en quienes habían absorbido los factores brujas. En otras palabras, brujas. Ambos poderes eran increíblemente fuertes. Según los estándares de este mundo, mis 6 ojos contarían como una protección divina única de la familia Gojo. Gojo analizó las cosas en silencio según su propia situación. En general, no es un mundo aburrido. Hacía tiempo que había perdido el interés por el propio Jujutsu. Incluso ahora, ya estaba cerca de la cima del mundo del Jujutsu. Con un poco más de tiempo, sin duda estaría en la cima, convirtiéndose en el hechicero de Jujutsu más fuerte. Pero la magia, las protecciones divinas y las autoridades eran cosas que nunca había visto antes. Lo desconocido siempre resultaba más intrigante. Si era posible, quería verlos por sí mismo, observarlos a través de los 6 ojos y ver qué los hacía diferentes. Después de ordenar todo esto, la breve chispa de motivación que sentía se desvaneció, y Gojo volvió a su habitual pereza. Vale, es hora de probar los postres especiales de este país. No se molestaba en darle vueltas al resto. Tomaría las cosas tal y como venían. Además, ese supuesto protagonista ni siquiera había aparecido todavía. Esto era básicamente tiempo libre. Con la mentalidad de turista, Gojo empezó a buscar dulces que llamaran su atención. Por casualidad, volvió a pasar por el puesto de fruta. El vendedor de mediana edad con cicatrices frunció el ceño al ver a Gojo.
Antes de que pudiera decir nada, Gojo lanzó 4 monedas de cobre al puesto y cogió una manzana. Tus manzanas son geniales. Me gustan mucho. El vendedor se quedó paralizado un momento. Al ver el pulgar levantado de Gojo y las 4 monedas de cobre, la ira en su rostro se desvaneció. Resopló, guardó las monedas y le dio a Gojo un breve asentimiento. Mordiendo la dulce y jugosa manzana, Gojo desapareció entre el flujo de la gente en un abrir y cerrar de ojos. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 5. Chapter 5. Cayó la noche. Satoru Gojo se apoyó en el lateral de la calle, mirando la calle que se había vuelto mucho más silenciosa que durante el día. Dio 2 bocados rápidos y terminó el último trozo de bizcocho de miel que tenía en la mano, luego se estiró perezosamente, perfectamente contento. Los postres de este mundo son realmente buenos. Se lamió la dulzura que quedaba en la comisura de los labios, se apartó las migas de las manos y metió la mano en el bolsillo para sacar 3 monedas de cobre. Aunque parece que me gasté todo el dinero sin querer. Gojo se rascó la cabeza. Ahora que estaba lleno, una leve oleada de sueño se coló. Desgraciadamente, las 3 monedas de cobre que le quedaban obviamente no eran suficientes para encontrar un lugar donde pasar la noche. Aún así, Gojo sentía que realmente no era culpa suya. Como devoto amante de los postres, no podía resistirse a probar todos los dulces que nunca había oído antes en este otro mundo. Es solo que los postres aquí estaban, un poco caro. Y puede que haya comprado demasiadas. Bueno, era comprensible. En un mundo de estilo medieval como este, poder comer hasta saciarse ya era una bendición. Los postres, cosas que traían pura felicidad, contaban como un lujo entre la comida. Que fuera caro tenía sentido. En serio, ¿no pueden los héroes hacer algo también con los precios de los postres, en vez de simplemente pelear contra brujas? Parece que tengo que pensar en una solución, o esta noche dormiré en la calle. Gojo sacó el último caramelo del bolsillo, se lo metió en la boca y empezó a pensar. Pero incluso cuando el número de personas en la calle disminuía, él seguía allí sin buenas ideas. TCH. Si su gurú se enterara de esto, seguro que se reiría de mí. Tras pensarlo sin resultados, Gojo simplemente se sentó en los escalones al borde de la carretera. En una situación así, realmente solo había una opción. Cuando se hiciera tarde, podía colarse en las propiedades de nobles ricos o comerciantes. Esas mansiones definitivamente tenían muchas habitaciones vacías. Elegir uno al azar sería fácil. Además, la gente normal nunca lo notaría. Era solo que, es un poco molesto recurrir a eso. Mientras pensaba, el sonido de pasos vino no muy lejos, inusualmente claro en la calle que se estaba apagando. Aburrido, Gojo miró en dirección al sonido y vio varias figuras acercándose, vestidas con uniformes blancos impecables. Al frente había un joven alto, con cabello rojo llameante y ojos azul claro. Sus rasgos estaban bien definidos, su porte sobresaliente. Cada movimiento que hacía parecía sacado directamente de un cuadro. Ajá. Cuando Gojo se dio cuenta de él, el otro hombre le miró al mismo tiempo. Sus miradas se cruzaron en el aire. Instintivamente. En el momento en que sus miradas se cruzaron, la presencia del otro hombre se registró en los sentidos de Gojo. Bajo la mirada de los 6 ojos, Gojo podía sentir claramente lo excepcionalmente pura que era el aura que rodeaba a este joven. No había malicia en ello, solo una vitalidad abrumadora y un sentido de orden. Como una espada reposando en su vaina, su filo oculto, pero imposible de ignorar. Al sentir esa presencia, los ojos de Gojo se iluminaron tras sus gafas de sol. Se levantó de inmediato y caminó hacia ellos. Oye, estáis de patrulla, ¿verdad? Gojo saludó alegremente al grupo, sonando completamente a gusto. El pelirrojo al frente mostraba una expresión amable y asentía educadamente. Somos caballeros de la orden, actualmente realizando una patrulla. ¿Puedo preguntar si necesita algo, señor? Al oír eso, una sonrisa se dibujó en el rostro de Gojo. Perfecto. Entonces tengo a las personas adecuadas. Mientras hablaba, Gojo extendió ambas manos de forma proactiva. Adelante. Arréstame. ¿Sí? El caballero pelirrojo se quedó paralizado, claramente confundido por la repentina y desconcertante petición de Gojo. Está bien, de verdad. Solo enciérrame esta noche. Gojo bostezó. Ya es tarde. Quedarse despierto no es un buen hábito. Has cometido un delito y quieres entregarte. El caballero pelirrojo miró a Gojo. Esos ojos azules claros y brillantes parecían portar un extraño poder que miraba directamente al corazón de una persona.
Bueno, se podría decir eso. Puedes llevarme de vuelta, encerrarme y interrogarme mañana. Gojo volvió a extender las manos, animándoles. No entiendo por qué mentirías sobre cometer un delito. Pero puedo preguntar si te enfrentas a algún tipo de problema. El caballero pelirrojo ignoró las travesuras de Gojo. No mostró ninguna agitación ni impaciencia. Su tono se mantuvo calmado mientras miraba a Gojo con seriedad. Si hay algo en mi alcance para ayudarte, y al ver que su mentira a medias había sido descubierta y que el otro hombre no tenía intención de arrestarle, Gojo se bajó un poco las gafas de sol, revelando un par de ojos inusuales que incluso el caballero pelirrojo miró 2 veces. Bueno, ahora que lo mencionas, en realidad necesito algo de ayuda. Me llamo Satoru Gojo. Soy un viajero de otra tierra. Tú. Préstame algo de dinero. Ante las palabras de Gojo, los caballeros detrás de Reinhard intercambiaron miradas. Uno de ellos dio un paso adelante, claramente a punto de regañarle. Desde su punto de vista, este tipo extraño y despreocupado tenía extremidades perfectamente buenas. En vez de trabajar para ganar dinero, aquí estaba diciendo tonterías. Sin embargo, antes de que nadie pudiera hablar, el caballero pelirrojo levantó la mano para detenerlos. Me llamo Reinhard Van Astrea. Si eres un viajero lejano, ¿por qué no tienes dinero en absoluto? ¿Te engañaron? A diferencia de sus compañeros, Reinhard no mostró irritación. Preguntó con cuidado. No realmente. Gojo se encogió de hombros, sonando casual. He acabado aquí de repente. No tuve tiempo de prepararme. No explicó más. Hablar de cosas como ser transportado entre mundos sería difícil de aceptar para cualquiera. Incluso él mismo seguía en medio de aclarar las cosas. Aunque, dado cómo iba todo, las probabilidades parecían bastante altas. Tras escuchar la explicación de Gojo, Reinhard guardó silencio, como si estuviera pensando. Al ver que no le habían rechazado de inmediato, Gojo siguió adelante. Con tu fuerza, probablemente no echarás de menos un poco de dinero así, ¿verdad? Puedo deberte un favor. Un favor mío es bastante valioso, ¿sabes? Al ver lo seguro que parecía Gojo, Reinhard se sintió aún más curioso por el joven que tenía delante. Bajo la influencia de su protección divina, incluso sin investigar activamente, podía notar más o menos que el hombre frente a él no mentía. Comentario 7. Votar 2 restantes. Capítulo 6. Chapter 6. Reinhard guardó silencio un momento, reflexionando cuidadosamente sobre las palabras de Satoru Gojo. Bajo las miradas sorprendidas de los caballeros detrás de él, sacó 2 monedas de plata y se las entregó a Gojo. Esto debería ser suficiente para 2 noches en una posada, más comidas. Eres muy generoso. Una persona realmente buena. Gojo le hizo un gesto de aprobación con el pulgar, elogiándole abiertamente. Luego aceptó el dinero sin la menor vacilación. El peso frío de las monedas de plata presionando contra sus dedos. Con un ligero movimiento de dedo, las monedas giraron en el aire, solo para quedar firmemente atrapadas en su palma. Gracias. El tono de Gojo era alegre mientras saludaba a Reinhard. Probablemente seguiré por aquí los próximos días. Si tienes algún problema, ven a buscarme. Con eso, Gojo se dio la vuelta y se preparó para marcharse. En cuanto a si Reinhard realmente lo buscaría, Gojo no estaba en absoluto preocupado. Como fuerza de patrulla local, sin duda conocían bien la zona. Con las conexiones de Reinhard, encontrarlo sería fácil. Sin mencionar que el hombre frente a él era un tipo raro de potencia. Eso era cierto. Incluso Gojo tuvo que admitirlo. Este joven, que parecía tener su misma edad, era extremadamente fuerte. No habían luchado, ni habían interactuado más. Aún así, entre los fuertes, la sensación de reconocer a los propios era inconfundible. Satoru Gojo estaba casi en la cima del mundo del Jujutsu, y hacía mucho que no se encontraba con alguien así. Antes de llegar a este extraño mundo, ni siquiera los llamados veteranos de último año valían mucho a sus ojos. Sin embargo, poco después de llegar aquí, se topó con alguien así en la calle. Para alguien que era casi invencible en el mundo del Jujutsu, esto era realmente una buena noticia. Comparado con ser fuerte solo. Tener más gente fuerte a su alrededor hacía que todo fuera mucho más interesante. Justo cuando Gojo dio 2 pasos adelante, pareció recordar algo y se giró, añadiendo una línea más a Reinhard. Ah, claro. Si te encuentras con un monstruo especialmente problemático, de esos que no mueren y siguen regenerando, ven a buscarme. Se me da muy bien lidiar con esas cosas. Esas palabras hicieron que Reinhard se detuviera un poco. ¿Monstruos regeneradores?
¿Está esto relacionado con el período de selección real? Estaba a punto de preguntar más cuando Gojo saludó con la mano con naturalidad, su figura deslizándose ligeramente entre la multitud, sin rastro de la torpeza anterior de estar sin dinero. Reinhardt observó su espalda alejarse, un destello pensativo cruzando sus ojos azules. Podía percibir el inmenso poder oculto en Gojo. Sin embargo, ese poder se sentía extrañamente único, con una cualidad que no lograba expresar con palabras. Detrás de él, los otros caballeros seguían hablando sobre el breve encuentro, sus miradas llenas de curiosidad y confusión mientras miraban hacia donde Gojo había desaparecido. Señor caballero, ese tipo, dijo uno de los guardias, con tono desconcertado. No hay que preocuparse. Reinhardt negó con la cabeza y apartó la mirada. No tiene malas intenciones. Es solo un viajero interesante. Con el dinero prestado guardado, Gojo caminó por la calle de buen humor. No era mucho, pero al menos esta noche estaba decidida. Según sus impresiones anteriores, no tardó en encontrar una posada. Gojo entró y dejó una moneda de plata sobre el mostrador, con un tono perezoso. Una de las mejores habitaciones. Con lo que quede, ve a la pastelería de la esquina y prepara un poco de tarta de frutos rojos. Asegúrate de que esté fresco. Los ojos del posadero se iluminaron al ver la moneda de plata, y asintió con entusiasmo. Enseguida, señor. Como capital real de Lugúnica, los precios del alojamiento no eran naturalmente bajos. Había habitaciones más asequibles, pero Gojo no tenía intención de menospreciarse. Este mundo le parecía un viaje. Como ya estaba de viaje, no había motivo para ahorrar unos céntimos. Guiado por el posadero, Gojo fue conducido a su habitación. No podía compararse con nada de los tiempos modernos, pero tenía un cierto encanto exótico. Gojo se bañó en la casa de baños de la posada y luego se dejó caer en la cama, sintiéndose ligero y relajado. Según ese supuesto prompt, el llamado protagonista debería llegar mañana, ¿verdad? En realidad, tengo ganas de verlo. ¿Qué clase de persona hace falta para que le llamen protagonista, de todos modos? Gojo se quitó las gafas de sol. Bajo la luz de la lámpara, sus ojos claros brillaban intensamente. Esa noche no pasó nada. A primera hora de la mañana siguiente, Gojo se despertó temprano. La vida en Jujutsu-Hai podía ser ajetreada a veces, pero en general era bastante relajada para él. Además, hoy era el día en que llegaría el protagonista. Necesitaba estar en buena y... Tras un lavado rápido, Gojo bajó al salón principal de la posada. Siguiendo sus instrucciones, el posadero ya había comprado tarta de frutos rojos en la tienda de la esquina, junto con una taza de leche caliente. Comenzando la mañana con varios trozos de tarta de frutos rojos, Gojo tarareaba para sí mismo mientras comenzaba un día agradable. Poco después de terminar el desayuno, justo cuando Gojo se limpiaba la boca, un texto azul pálido familiar apareció de repente en su visión, con una sensación electrónica distintiva. Notificación del sistema. El protagonista de este mundo, Subaru Natsuki, llegará en breve. El lugar de llegada ha sido señalado. Cuenta atrás. 10 minutos. Personajes secundarios, por favor, preparaos para darle la bienvenida. A diferencia de antes. Esta vez, no era solo texto. En la parte superior derecha de su campo de visión apareció algo parecido a un minimapa de juego. En su posición actual, había una flecha triangular. No muy lejos, también había un punto rojo. Si no pasaba nada inesperado, ahí debería llegar el protagonista. Ah, ¿sí? Así que por fin está pasando. Gojo alzó una ceja, una sonrisa arrogante asomándose en sus labios. Incluso marcó la ubicación con tanta claridad. Me ahorra el trabajo de buscar. Se levantó y se dirigió hacia la dirección indicada en el mapa. Ya era de mañana, y las calles volvían a estar animadas, igual que cuando llegó ayer. A juzgar por el minimapa y su recuerdo de haber paseado el día anterior, el destino debería ser una pequeña plaza con una fuente. De camino, Gojo pasó por el mismo puesto de fruta de ayer. El vendedor de mediana edad con cicatrices estaba ocupado arreglando manzanas frescas. Gojo se acercó, le saludó con naturalidad, cogió una manzana, la limpió y dio un bocado. Al oír el movimiento, el vendedor estaba a punto de saludar a un cliente, pero cuando levantó la vista y vio a Gojo, su expresión se congeló. El incidente de ayer le había dejado una gran impresión. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 7. Chapter 7. Justo cuando el vendedor estaba a punto de decir algo, vio a Satoru Gojo sacar 2 monedas de cobre y agitarlas delante de él.
Ante un cliente tan poco convencional, el hombre de mediana edad abrió la boca para decir algo, pero no salió ninguna palabra. Todavía tenía una familia que mantener. Si el cliente pagó, entonces tenía razón. Simplemente la forma en que este tipo lo hacía era irritante, mirara cómo lo miraras. Gojo sonrió al vendedor, le vio aceptar el dinero con una expresión claramente molesta, cogió la manzana y se dirigió hacia la plaza. Mordisqueando la manzana, Gojo llegó pronto a la bulliciosa plaza. El tiempo pasaba, segundo a segundo, mientras la cuenta atrás en su visión disminuía constantemente. De 10 minutos a 1 minuto, y finalmente saltando a 10 segundos. En el momento en que la cuenta atrás llegó a 0, un chico apareció de repente de la nada en el espacio abierto de la plaza, sin ningún aviso. Llevaba un chándal negro y una bolsa de la compra de una tienda de conveniencia. Se quedó allí, rígido, con el pelo despeinado, con aspecto mentalmente agotado, como alguien con el sueño completamente destrozado. Sus ojos estaban llenos de confusión mientras murmuraba para sí mismo. ¿Qué está pasando? Y no puede ser que esto sea un juego falso. Al contemplar el entorno desconocido, Subaru Natsuki sentía que toda su visión del mundo se desmoronaba. Claramente acababa de salir de una tienda de conveniencia, se había frotado los ojos porque le dolían y, de alguna manera, había acabado en ese lugar inexplicable. Gojo, que ya se había colocado cerca, miró a Subaru, que había aparecido de la nada como un ganso atónito, y chasqueó la lengua. TCH, así que este es el protagonista. Parece un poco despistado. Y además es un tipo normal. Gojo levantó un poco la mirada, observando a Subaru por encima del borde de sus gafas de sol mientras el chico aún luchaba por procesar lo que estaba pasando. Parecía un estudiante de instituto normal, sin ninguna presencia especial. Completamente diferente al aura poderosa que Gojo había imaginado que tendría un protagonista. Justo entonces, apareció de nuevo un texto azul pálido. Se detectó la llegada exitosa del protagonista de este mundo, Subaru Natsuki. El personaje secundario ha cumplido las condiciones iniciales de recepción. Distribución del pack de inicio de personajes de apoyo. Jaja, solo de oír ese nombre ya no me apetece. Gojo se quejó, pero al pack inicial claramente no le importaba su opinión personal. Apertura del pack de inicio de personajes secundarios. Recompensa. Integración adaptativa de los 6 ojos, permite adaptarse a diferentes sistemas de mundos. Elección de recompensa, selecciona una. 1. Dominio perfecto de la técnica maldita inversa 2. Plugin Random Mangetio Sharingan 3. Manipulación vectorial LV5. Al ver el siguiente tema, Gojo alzó una ceja. La primera recompensa fue sencilla. Permitía que sus 6 ojos se integraran completamente con el mundo local. Antes de esto, los 6 ojos le permitían percibir el flujo de energía maldita y fenómenos similares. Ahora, cosas como la magia serían igual de visibles para él. Lo que realmente llamó la atención de Gojo fue la frase entre paréntesis. ¿Mundos diferentes? Por una vez, Gojo dejó atrás su habitual pereza, su expresión se volvió seria. Si todo esto fuera real, entonces las implicaciones detrás de este supuesto pronto estaban lejos de ser simples. Si solo existieran 2 mundos, el mundo moderno del que proviene y este de fantasía medieval, no habría necesidad de describirlo como mundos diferentes. Lo que significaba y aparte de estos 2, probablemente había otros mundos ahí fuera. Y quizá los visite en el futuro. Solo pensarlo le despertaba algo dentro. Incluso con su temperamento, no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Era verdad. En su propio mundo, convertirse en el más fuerte indiscutible era solo cuestión de tiempo. Eso ya era un hecho establecido. ¿Pero qué pasa con otros mundos? Era seguro de sí mismo, arrogante y orgulloso, pero eso no significaba que creyera que nada pudiera superarle. Toma al caballero que conoció anoche, Reinhard Van Astrea. Por una breve interacción, Gojo ya podía deducir que la fuerza de Reinhard no era inferior a la suya propia. ¿Y qué pasa con otros mundos? ¿Habría seres aún más fuertes? ¿Más fuerte que cualquier cosa que hubiera conocido? El corazón de Gojo se aceleró al pensarlo. Parece que realmente acabé en un lugar increíblemente interesante. Murmuró para sí mismo, luego fijó la mirada en la última recompensa que elegía. Elijo la opción 1. La voz de Gojo era calmada. Por cómo funcionaba este sistema, no tenía ni idea de cuáles eran realmente las otras 2 recompensas ni qué hacían. Pero si se listaban junto con el dominio perfecto de la técnica maldita inversa, probablemente eran comparables en valor.
Aún así, comparado con habilidades desconocidas, Gojo eligió decisivamente lo que ya entendía. Solo algo familiar podía dominarse rápidamente y convertirse en fuerza inmediata. Mientras sus palabras caían, el mensaje desapareció de su visión. Al mismo tiempo, una extraña sensación brotó en su cuerpo. Era imposible de describir, como si algo profundo dentro de él hubiera cambiado. Lo que siguió fue una claridad refrescante. El mundo ante sus ojos parecía más nítido, más claro. Al mismo tiempo, la leve sensación de vacío que solía percibir entre la gente se transformó en algo completamente distinto. Entre la multitud que pasaba, podía distinguir débilmente rastros de color emanando de un pequeño grupo de individuos. Se parecía a algo parecido a energía maldita. Gojo sabía que esto era el resultado de que los 6 ojos se adaptaran completamente a este mundo. Quienes llevaban esos colores probablemente eran personas con habilidades especiales. Muy parecido a los hechiceros de Jujutsu entre los humanos comunes. En cuanto a la técnica de maldición inversa. No lo había dominado antes. Pero en ese instante, la repentina claridad en su mente le permitió comprenderlo por completo. Si aún había tenido alguna duda sobre todo esto hasta ahora, entonces en este momento, esas dudas habían desaparecido. Aprender la técnica maldita inversa a través de este sistema, experimentar sus efectos de primera mano, borró el último rastro de incertidumbre en su corazón. Porque en el mundo del que venía, nada así existía. Nadie, ni siquiera los hechiceros más fuertes de la historia, podría enseñarle así. Ni siquiera el rey de las maldiciones, Ryomen Sukuna, en el apogeo del mundo del Jujutsu, podría lograr algo así. Era un poder que superaba los límites humanos. Comentario 5. Votar 2 restantes. Capítulo 8. Chapter 8. La llamada técnica maldita inversa. Era un método de manipulación de energía maldita. La energía maldita en sí misma era negativa por naturaleza. Podía fortalecer el cuerpo, pero no podía regenerarlo. Al multiplicar la energía maldita negativa contra sí misma, lo negativo por negativo se convirtió en positivo, transformándolo en energía positiva. Así fue como logró una rápida regeneración de la carne y extremidades heridas. Una vez dominado, mientras el usuario no muriera de un solo golpe decisivo, y su energía maldita no se agotara por completo, era prácticamente imposible matarlo. Y esta técnica no se limitaba solo a uno mismo. Satoru Gojo entendía mejor que nadie lo enorme que era ese impulso para él. Pero ahora no era el momento de profundizar en eso. Todavía había un protagonista esperándole para explorar. Gojo se acercó al chico del chándal. Hola, novato. ¿Por qué estás ahí parado? ¿Este sitio te da un susto o algo así? Su tono tenía un matiz burlón mientras hablaba con una sonrisa. Pero antes de que pudiera terminar, el chico apretó los puños y los apretó a los costados. Sin importarle estar en medio de una plaza abarrotada, gritó emocionado. ¿Es esto lo que llaman ser invocado a otro mundo? Su repentino arrebato llamó la atención de todos a su alrededor. Al ver a este chico vestido de forma extraña gritar de emoción, tanto humanos como semi-humanos dieron instintivamente varios pasos atrás. Como gente normal que deja espacio a alguien que parece un poco desquiciado. Aplaude, aplaude, aplaude. Justo cuando la multitud se alejaba, estalló un estallido de aplausos nítidos. No está mal, chaval. Tienes mucha energía. Gojo aplaudió, sonriendo ampliamente a Subaru Natsuki. Ajá. Subaru no pensaba mucho en su propio comportamiento ni en las reacciones de la gente a su alrededor. Pero cuando vio a la figura alta y de aspecto afilado acercarse, vestida con un uniforme ajustado, pelo blanco y gafas de sol, se quedó paralizado un momento. Espera. Tu atuendo. Subaru miró a Gojo de arriba abajo con atención, sonando inseguro. ¿No es tu atuendo demasiado raro? ¿Gafas de sol con pelo blanco? No me digas que también fuiste convocada a otro mundo. No está mal. Tienes buen ojo. Gojo se subió un poco las gafas de sol. Sus ojos azul y hielo brillaban bajo la luz del sol, con un tono casual y abierto. Satoru Gojo. Igual que tú, un forastero que accidentalmente entró en este mundo extraño. Oh. Así que realmente es como dicen las novelas ligeras. Somos héroes, ¿no? Compañeros que salvarán este mundo del rey demonio. Conocer a alguien con el mismo pasado en cuanto llegó llenó a Subaru de emoción. Bueno, si quieres decirlo así, supongo que no está mal. Pero si somos más precisos y estás aquí para apoyarme. Gojo lo dijo con una sonrisa oculta tras sus gafas de sol. ¿Apoyo? Subaru parpadeó. Sí. Apoyo.
Gojo se señaló a sí mismo. Protagonista. Luego señaló a Subaru. Personaje secundario. Eso es lo suficientemente parecido para entender la idea. ¿Soy el personaje secundario? Por supuesto. Si no, ¿por qué crees que estaría aquí esperándote? Gojo habló con total confianza, su expresión era tan sincera que rozaba el absurdo. Así es como es. Aunque no fuera el protagonista, esto seguía siendo otro mundo, no la rutina aburrida y asfixiante de la vida moderna. Ser un personaje secundario aquí seguía sonando bastante emocionante. Según la explicación de Gojo, Subaru no se detuvo mucho tiempo en el tema de los papeles y aceptó rápidamente la situación. Ah, claro. Aún no me he presentado. Me llamo Subaru Natsuki. Tengo 17 años. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos quedamos aquí esperando a otros compañeros, o vamos a luchar contra monstruos y subimos de nivel? Subaru parecía animado. Al ver su entusiasmo, Gojo se frotó la barbilla y de repente se inclinó más cerca. ¿Qué pasa? La repentina cercanía de Gojo hizo que Subaru echara la cabeza hacia atrás. A tan cerca, Subaru podía ver claramente esos ojos azules a través del borde de las gafas de sol, más bonitos que cualquier gema. Como mi compañero, ¿sentiste algo diferente cuando viniste aquí? ¿Como un panel de habilidades que aparece en tu cabeza, o la capacidad de sacar cosas de la nada? Gojo pasó un brazo por los hombros de Subaru con naturalidad, actuando de forma completamente familiar. ¿Un panel? ¿Superpoderes? Subaru cerró los ojos y pensó intensamente un rato, pero no se le ocurrió nada. Solo pudo negar con la cabeza, la decepción se coló en su voz. Parece que, nada en absoluto. ¿Y qué hay de cosas físicas? ¿Músculos más fuertes, mayor velocidad? Subaru agitó un poco los brazos y luego suspiró. No parece. Ya veo. Gojo asintió pensativo y luego le dio una palmada en el hombro. Está bien. Puede que aún no te hayas dado cuenta, o quizá no hayas desencadenado las condiciones. Sí, eso tiene sentido. Vamos. ¿A dónde? ¿Vamos a empezar nuestra emocionante aventura ahora? ¿Hacer misiones de bajo nivel, farmear experiencia y oro para comprar equipo? Estoy bastante seguro de la fuerza de mis brazos. Por supuesto que no. Para celebrar tu llegada, vamos a comer postres. Gojo lo dijo con una sonrisa, rodeando los hombros de Subaru con un brazo mientras lo arrastraba, dejando a Subaru mirando atónito. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran a la pastelería donde Gojo se había dado un capricho el día anterior. Sentados en una pequeña mesa dentro, cada uno tenía un plato de tarta de frutos rojos delante. Vamos, pruébalo. La tarta aquí está realmente buena. Oh. Subaru cogió una cuchara pequeña, le dio un bocado y se la metió en la boca. Su expresión se volvió extraña. Quiero decir, claro, ya había sido transportado a otro mundo. A estas alturas, ¿qué no podía aceptar? Pero aún así, esto no se parecía en nada a lo que había imaginado. Las novelas ligeras no funcionaban así. Al ver a Subaru distraído, Gojo soltó una risita suave. Subaru, está bien llamarte, ¿verdad? Sí, claro. Por cierto, antes de que llegaras a este mundo, ¿seguías en la escuela? Subaru dudó, luego negó con la cabeza. No. Me tomé un descanso del instituto y me quedé en casa por motivos personales. Entonces somos algo parecidos. Dijo Gojo con una sonrisa. Sigo estudiando en Jujutsu High. Antes de eso estuve en Tokio. ¿Y tú qué tal? Y comentario 2 comentario. Votar 2 restantes capítulo 9. Chapter 9. Ante las preguntas de Satoru Gojo, Subaru Natsuki fue completamente honesto, respondiendo casi todo lo que le preguntaron. En poco tiempo, muchos detalles personales sobre Subaru quedaron al descubierto ante Gojo. Pero tras hacer esas preguntas, Gojo guardó silencio, sumido en sus pensamientos. Porque se había dado cuenta de algo. Algo importante. Aunque tanto él como Subaru venían de un país llamado Japón, y ambos conocían lugares como Tokio y Hokkaido, seguía existiendo innumerables diferencias entre sus mundos. Y no eran peculiaridades regionales menores. Eran contradicciones fundamentales. Ni siquiera los hechos históricos coincidían en absoluto. Eso significaba que solo había una explicación posible. El Japón de donde venía Subaru no era el mismo Japón de donde venía Gojo. Además, el momento de su llegada tampoco coincidía. Antes de ser transportado, Gojo había estado viviendo en el año 2006. Subaru, en cambio, había venido de 2016. Un vacío completo de 10 años. Todo esto trastocó por completo el sentido común de Gojo.
Al mismo tiempo, le despertaba aún más curiosidad por el llamado sistema que había traído a ambos a este mundo. Incluso podría manipular el tiempo. Eso fue absurdamente poderoso. Sentía como si la puerta a un mundo completamente nuevo se hubiera abierto de golpe. Perdido en sus pensamientos, Gojo seguía metiéndose tarta de frutos rojos en la boca. Cuando se trataba de pensar con intensidad, los dulces eran el combustible más eficaz. Disculpe, ¿otro pastel de frutos rojos, por favor? Un pastel de frutos rojos más. Perdona, ¿me puedes dar otro también? Y frente a él, Subaru observaba cómo su compañero agitaba la cuchara sin parar, recogiendo plato tras plato, y no pudo evitar quejarse. Gojo, ¿te has saltado el desayuno o algo? Por supuesto que comí. Respondió Gojo sin ni siquiera levantar la vista, completamente absorto en la dulzura que tenía delante. Pero ya te has comido un montón de tortitas de frutos rojos. ¿No lo has oído? Los postres van a otro estómago. Ese dicho ni siquiera debería existir. No pasó mucho tiempo después, tras terminar el último bocado de tarta frente a él, Gojo finalmente se detuvo. No porque no quisiera más, sino porque la última moneda de plata que había recibido de Reinhard ayer había desaparecido oficialmente. Pequeños platos estaban apilados en lo alto de la mesa. Uf. Estoy lleno. Vamos a dar un paseo. Quedarse sentado después de comer no es bueno para ti. Gojo se levantó, estiró el cuerpo e invitó a Subaru a unirse. Al salir de la pastelería, Subaru se rascó la mejilla. Gojo, ¿de verdad está bien que simplemente no hagas nada? Entonces, ¿qué crees que deberíamos hacer? Respondió Gojo con naturalidad, con pasos ligeros. Como en novelas ligeras, formar un grupo y convertirse en mercenarios o algo así. Antes de que llegaras, ya fui a la taberna, ¿sabes? No había ninguna misión en absoluto. Solo un montón de semihumanos escupiéndome. Y tampoco vi nada parecido a un tablero de misiones ni carteles de recompensas y mientras hablaban, de repente se oyeron gritos desde la calle cercana. Ambos se giraron hacia el sonido. Un niño se había caído en la carretera y lloraba. No muy lejos, un carruaje tirado por una criatura llamada Dragón de la Tierra avanzaba a toda velocidad. A ese ritmo, incluso si el conductor intentara detenerse, la inercia por sí sola lo llevaría directamente sobre el niño. Podría ser el evento que active mi habilidad especial. Desde que llegó a este mundo, la vida de Subaru había sido tan pacífica que apenas se sentía como una transmigración. Pero ahora, al mirar este momento de vida o muerte, sus pensamientos se aceleraron al instante. En todas las novelas que había leído, escenas así ocurrían todo el tiempo. El protagonista despertó un potencial oculto en una crisis y obtuvo un poder inimaginable. Muy bien. Déjamelo a mí. Los salvaré. Subaru gritó, movió el brazo, se arrodilló y extendió la mano hacia el niño en la calle. Dejando a un lado lo efectiva que podría ser, la pose en sí estaba llena de espíritu. Oh. Oye, compañero, no te olvides de mí. Que este mundo sea testigo de nuestro talento juntos. Justo cuando Subaru adoptó su pose, Gojo, con cara de haber notado algo divertido, se puso a su lado sin dudarlo. Colocado un poco detrás y a un lado, una mano se subió las gafas de sol mientras la otra se extendía hacia el niño también. Los dos se quedaron allí juntos. En medio de una calle bulliciosa, en un momento crítico, parecían exactamente un par de raros sordos al aire. Pero nadie les prestaba atención. Todos tenían las miradas fijas en la seguridad del niño. En ese mismo instante, Subaru vio de repente que el niño, que había estado tirado en el suelo, tambaleándose ligeramente. Entonces, justo delante de todos, el niño fue levantado por una fuerza invisible y voló directamente hacia Subaru y Gojo. ¡Guau! Unos jadeos recorrieron la multitud. En cuanto a Subaru, su emoción casi explota en el pecho. Funcionó. Lo conseguí. Gojo, ¿viste eso? Este es el evento de activación mágica. Subaru gritó emocionado, la bolsa de plástico en su mano crujiendo ruidosamente con cada movimiento. El niño levantado voló hacia el lado de la carretera, esquivando por poco el carruaje del dragón y aterrizando con seguridad junto al bordillo. Al ver al niño acercarse cada vez más, la emoción en los ojos de Subaru se hizo aún más fuerte. Incluso tiró la bolsa de plástico a un lado, listo para atrapar al niño con la mayor delicadeza posible. Ya había planeado cómo celebraría después. Seguro que todos a su alrededor aplaudirían su acto heroico. Justo cuando Subaru se preparaba para abrazar ese momento, el niño le llegó. Subaru se acercó. Pero el niño no se detuvo. Sigue volando.
Pasando justo de largo y continuando. Ajá. Subaru se quedó paralizado cuando el niño pasó volando junto a su lado. Miró su propia mano con expresión vacía e incluso la agitó de forma experimental, intentando tirar del niño de vuelta por el aire. No pasó nada. Todo lo que acababa de ocurrir parecía una ilusión, lo que le hacía cuestionar la realidad misma. Con esas emociones enredadas agitándose por dentro, Subaru giró la cabeza lentamente. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 10. Chapter 10. No hay problema. Ahora está a salvo. Satoru Gojo sostuvo en brazos al niño que acababa de ser sacado del peligro y saludó con la mano a la multitud que la rodeaba, con un aspecto completamente relajado. Los espectadores estaban llenos de preocupación hace unos momentos. Al ver que el niño estaba ileso, estallaron inmediatamente en vítores. Nadie esperaba que este joven de cabello blanco vestido de forma extraña fuera tan capaz. Muchísimas gracias. Una figura se escabulló entre la multitud y corrió hacia Gojo, inclinándose una y otra vez en señal de gratitud. Mamá. Al oír al niño llamar, Gojo se lo entregó. No fue nada. Gojo lo restó importancia con un gesto suave. Entre los agradecimientos repetidos de la madre y las miradas aprobatorias del público, Gojo llevó a la aún aturdida Subaru Natsuki lejos de la escena. Después de haber caminado una buena distancia, Subaru seguía mirando su propia palma, la decepción en su rostro imposible de ocultar. ¿Qué pasa, Subaru? No tienes buena pinta. No me digas que estás enfadado porque tu magia no se activó antes y yo robé el protagonismo. Gojo se inclinó un poco hacia adelante, sonriendo mientras hablaba desde un lado. Ese comentario me golpeó como un cuchillo. Ajá. ¿Qué tonterías dices? ¿A quién le importaría algo así, algo así, algo así? Y Subaru intentó poner buena cara y forzar una excusa. Pero cuando vio la mirada divertida y burlona de Gojo y recordó lo guay que había parecido antes, no pudo mantenerlo. Ah. Subaru le agarró la cabeza y se inclinó hacia adelante en una profunda reverencia de 90 grados sin dudarlo. Por favor. Enséñame. Ajá. ¿No estaba alguien diciendo que no le importaba? Lo siento. Algo debió poseerme antes. Esa es la única razón por la que dije algo así. ¿Posesión? Bueno, el exorcismo resulta ser una de mis especialidades. Ese cambio de tema es demasiado rígido, Gojo-san. Por favor, enséñame. Subaru le miró con ojos llenos de esperanza desesperada. Bueno, hablemos mientras caminamos. Gojo se encogió de hombros. Gojo, ¿acabas de despertar tus poderes hace poco? No. Entrenó desde que era niño. ¿Qué? Entonces, ¿por qué no me dijiste que tenías superpoderes cuando me lo preguntaste antes? No preguntaste. Gojo abrió las manos, con un aspecto completamente inocente. Esa expresión de alguna manera le hacía aún más digno de puñetazos. La boca de Subaru se torció ligeramente. Espera, dijiste que entrenas desde que eras niño. ¿Significa eso que eres como una especie de superhéroe escondido en la ciudad? ¿O quizá un ninja de una línea familiar secreta o algo así y casi? Estrictamente hablando, soy un hechicero de Jujutsu. Gojo levantó un dedo, su expresión se volvió un poco más seria. ¿Un hechicero de Jujutsu? Algo así como un exorcista. Tratamos con espíritus malignos y cosas que la gente normal no puede ver. Vaya, eso ya suena increíble. No puedo creer que cosas como los espíritus malignos existieran realmente donde vivía y Subaru habló emocionado. Entre ser transportado a otro mundo y las habilidades de Gojo, todo ese día le había mostrado una realidad completamente diferente. Ahora entiendo por qué dijiste que eres el protagonista. Comparado con alguien como yo, que no sabe hacer nada, un extra de fondo, realmente necesitas habilidades reales. Cuando la emoción se desvaneció, Subaru tuvo que enfrentarse a una dura verdad. Tal y como estaban las cosas, Gojo había llegado a este mundo con sus habilidades intactas. Subaru no había ganado nada con la transición. Si no pasaba nada especial, parecía que podría seguir siendo una persona normal para siempre. Pensándolo así y después de ser finalmente transportado a otro mundo, acabar así era, honestamente, deprimente. Gojo observó cómo Subaru oscilaba entre la emoción y la tristeza y pudo adivinar fácilmente lo que estaba pensando. Ah, claro, Gojo. ¿Cuál es exactamente tu habilidad? ¿Es como invocar Shikigami de Legends, o usar talismanes o algo así? Ninguno. Gojo levantó el dedo y lo estrelló. En pocas palabras, es un poder llamado técnica maldita. Eso suena bastante fuerte. ¿Puedes enseñármelo? Claro. Busquemos un sitio sin gente.
Con eso, los dos giraron hacia un pequeño callejón apartado de la calle. En realidad es bastante sencillo. Piénsalo en términos de atracción o repulsión. En el callejón vacío, Gojo habló mientras extendía la mano. No hubo movimientos llamativos ni efectos brillantes. Las piedras del suelo fueron arrastradas como por una fuerza invisible y volaron hacia su palma. ¿Así es como salvaste a ese niño antes? Sí, prácticamente. Entonces, ¿puedo aprenderlo yo también? Subaru miró a Gojo con ojos brillantes, la anticipación escrita en su rostro. Bueno, y eso es difícil de decir. Gojo ladeó la cabeza con una sonrisa. Depende de si tienes la aptitud. Algunas personas nacen altas, con grandes proporciones y son perfectas para el modelaje. Otros nacen bajos y simplemente no tienen esa opción. La explicación era bastante sencilla. Subaru asintió comprendiendo. ¿Entonces crees que tengo esa aptitud? Quiero decir, soy tu compañero. Debería ser al menos un poco especial, ¿verdad? Gojo se frotó la barbilla. Tomando al protagonista como estudiante. Aún no sabía si Subaru podría aprender Jujutsu, pero si pudiera, podría ser bastante interesante. Bueno, tendré que confirmar eso antes de que pudiera terminar. Unos pasos resonaron al otro extremo del callejón. 3 figuras se acercaron lentamente, interrumpiendo su conversación. Hola. Si no quieres morir, entrega todo lo valioso que tengas. Subaru miró a los recién llegados con una expresión extraña. Los 3 estaban, distintivo, por decirlo menos. El que estaba en el centro, que amenazaba, era un joven delgado de la altura de Subaru. Tenía el pelo gris plateado y vestía ropa fina y descuidada. Sus rasgos eran bastante pulcros, pero su rostro estaba perforado con un piercing en el labio y un taco en la lengua. Mientras hablaba, sacó la lengua deliberadamente, transmitiendo una vibra sombría e inquietante. A su izquierda había un bruto enorme, casi tan alto como Gojo, probablemente cerca de 6 pies o más. En el extremo derecho había un hombre bajo. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.